Estamos creyendo en voz alta en esta quinta reflexión en la cual, después de ver el prólogo del catecismo y antes de introducirnos en el credo, estamos viendo algunos puntos previos. Hoy vamos a meditar sobre la Sagrada Escritura. Dice el número 101 del catecismo: en la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, ya hemos visto lo que es la divina revelación, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. La palabra de Dios expresada en lenguas humanas se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. El catecismo toma como modelo a la divina encarnación. Jesucristo, el Hijo de Dios, se hace hombre. Bueno, de modo semejante, la palabra divina se hace palabra humana, de un modo especial en la Sagrada Escritura. El número 104 dice: en la Sagrada Escritura la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente la palabra de Dios. Es bueno meditar que en la Biblia, en la Sagrada Escritura, tenemos nuestro alimento y nuestra fuerza, nos dice el catecismo, y una verdad muy importante para nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual se alimenta y se fortalece, entre otras cosas, a través de la lectura de la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Como dice el número 105, Dios es el autor, por eso es palabra de Dios. La Santa Madre Iglesia, según la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Dios es su autor. Y por eso, como Dios es autor, todo lo que enseñan es verdad. Dice el 107, como todo lo que afirman los hagiógrafos, o sea, los autores sagrados, los autores inspirados por Dios, como todo lo que afirman ellos lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Sólidamente, fielmente y sin error. La cuestión siguiente, muy importante, es la de interpretar el texto bíblico, porque, como nos damos cuenta con facilidad, es difícil interpretarlo correctamente. Y por eso el catecismo nos enseña aquellas cosas importantes para poder interpretar correctamente la Sagrada Escritura. En primer lugar, es necesaria la oración. Como dice el número 108, para que las Escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos abra el espíritu a la inteligencia de las mismas. En segundo lugar, es necesario conocer el contexto histórico humano. Dice el número 110, para descubrir la intención de los autores sagrados es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, los géneros literarios usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo. El tercer punto es conocer el contexto divino. Dice el número 111, la Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Y por eso el concilio nos enseña 3 criterios para interpretar en su contexto divino, podríamos decir, cada texto de la Escritura. En primer lugar, hay que tener en cuenta el contenido y la unidad de toda la Escritura, ya que la Sagrada Escritura es una sola en razón de la unidad del designio de Dios. En segundo lugar, hay que leer la Sagrada Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. La Iglesia es la que ha interpretado siempre de un modo la Sagrada Escritura, y por eso hay que saber lo que la Iglesia enseña o enseñó siempre. En tercer lugar, hay que estar atentos a la analogía de la fe, o sea, a la
coherencia y cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación. En criollo, ¿qué significa? Que cuando yo estoy meditando un texto bíblico, tengo que tener cierta idea de saber o relacionarlo con todo lo que dice la Sagrada Escritura, con lo que enseña la Iglesia y con las verdades de la fe. De tal modo de que no puedo sacar una interpretación contraria a otro texto bíblico o a la enseñanza de la Iglesia o a un dogma de fe. También es importante siempre meditar que la Sagrada Escritura, que es una colección de libros, consta de dos grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El número 122 habla el número 122 dice: el fin principal de la economía del Antiguo Testamento era preparar la venida de Cristo, Redentor universal. Aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros, los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de toda la divina pedagogía del amor salvífico de Dios. Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca de la vida del hombre. Encierran admirables tesoros de oración y en ellos se esconde el misterio de nuestra salvación. En el Nuevo Testamento, como dice 124, la palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. Estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. Su objeto central es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, sus obras, sus enseñanzas, su pasión y su glorificación, así como los comienzos de su Iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. De hecho, como dice el 125, los evangelios son el corazón de todas las Escrituras. Como decía Santa Teresita del Niño Jesús, es sobre todo el Evangelio lo que me ocupa durante mis oraciones. En él encuentro todo lo que es necesario a mi pobre alma. En él descubro siempre nuevas luces, sentidos escondidos y misteriosos. Finalmente, en el número 133, el Catecismo nos enseña que la Iglesia recomienda de modo especial e insistente a todos los fieles, repito, a todos los fieles, la lectura asidua de las Divinas Escrituras, para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Ave María Purísima, sin pecado concebida.